Hola, bienvenidos a mi canal 123 Despierta. Hoy vamos a ver un tema muy interesante porque vamos a calcular qué tanto por ciento de grasa tienes actualmente, qué tanto por ciento de grasa te gustaría tener en tu peso ideal. Vamos a calcular cuánto tiempo tardarías en perder esos kilos extra de grasa y luego vamos a diseñar numéricamente tus calorías diarias y cómo diseñar tu dieta para conseguir ese objetivo. Lo primero de todo, me gustaría recordaros que perder peso no es suficiente para saber si estás consiguiendo ese peso ideal. Hay que diferenciar perder peso con cambiar la composición de tu cuerpo. En estas fotografías que os pongo por aquí podéis ver que estas chicas incluso ganaron algo de peso, pero cuando ves las fotografías ves que la segunda opción, el después, es mucho más atlético y saludable, porque lo que han hecho es ganar masa muscular y perder el tejido graso, las chichas, ¿vale? Hoy nos vamos a centrar en averiguar todos estos datos y componer la dieta, pero una segunda fase que no vamos a tocar hoy sería cómo aumentar la masa muscular y conseguir estos objetivos que acabamos de ver. Uno de los métodos que más me gusta para averiguar qué tanto por ciento de grasa tienes es por comparación, por referencia a otros cuerpos. Entonces, en estas fotografías de aquí podéis ver, tanto en hombres y en mujeres, el tanto por ciento de tejido graso. Y por identificación, os miráis, comparáis y decís, bueno, yo estoy en torno a este tanto por ciento. Vale, una vez que habéis determinado vuestro tanto por ciento actual, lo que tenemos que hacer a continuación es definir qué tanto por ciento de grasa os gustaría tener con vuestro peso ideal. Entonces volvéis a mirar las fotografías y decís, bueno, me gustaría estar en torno a este tanto por ciento. Ahí tenéis que ser realistas, ¿vale? Y sopesar el esfuerzo y el sacrificio que estáis dispuestos a hacer y buscar ese tanto por ciento realista y no algo que es imposible. Vamos a poner un ejemplo y me voy a ayudar de esta pizarra negra. Supongamos que tenemos una mujer de 70 kilos que actualmente, por medio de las fotografías o de los métodos que os voy a explicar más tarde, determina que tiene un 32% de grasa y que le gustaría como peso ideal tener un 22% de grasa. Si multiplicamos esos 70 kilos que pesa por el 32%, nos da un total de 22,4 kilogramos que posee de grasa. Si a sus 70 kilos de peso le restamos esos 22,4 kilos de grasa, nos da 47,6 kilos libres de grasa. Esto es el componente de hueso, masa muscular y agua que queremos preservar. En ningún momento queremos perder esto. Ahora tenemos que averiguar cuántos kilos de grasa tendrá en un futuro al alcanzar el peso ideal. Esos kilos los vamos a llamar X y representan un 22%, mientras que el 78% restante son esos kilos que tiene ahora de masa libre que no queremos cambiar. Hacemos una simple regla de 3 despejando X y nos da que en un futuro en su peso ideal tendrá 13,43 kilos de grasa. La diferencia entre sus kilos de ahora y los kilos que tendrá en su peso ideal son, redondeando, 9 kilos que tiene que perder. Estos métodos que os estoy diciendo son métodos que podéis tener en casa porque evidentemente la mejor forma de averiguar la composición de vuestro cuerpo sería haciendo un escáner o rayos X, pero son muy caros, hay que ir a un hospital, etc. Entonces estas son cosas que podéis tener en casa. Este siguiente método son las básculas inteligentes o de bioimpedancia, que emiten una pequeña señal eléctrica cuando te subes al peso y por la resistencia y reactancia que ofrecen los distintos tejidos dentro de tu cuerpo es capaz de averiguar qué tejido es tejido óseo, muscular, agua o grasas. En la descripción de abajo os dejo un link a una página web donde podéis ver un poco más de información o comprar estas básculas. El caso es que al final vas a averiguar qué tanto por ciento tienes de tejido graso y, como hemos hecho en el ejemplo anterior,
Tendrías que mirar fotos, cuál sería tu peso ideal, cuál sería el tanto por ciento de grasa y sustraer uno de otro para averiguar cuántos kilos de más tienes y tienes que perder. El siguiente método casero para averiguar vuestro tanto por ciento de grasa es el plicómetro, que es esta pinza de aquí. Funciona de la siguiente manera. Hay que tomar medidas de unos 9 sitios del cuerpo. Necesitáis ayuda porque algunos de los pliegues que hay que medir están en la espalda. Y una vez que tenéis esas 9 medidas, se meten en un programa, en un software del ordenador y os calcula según una fórmula el tanto por ciento de grasa, de tejido muscular, etc. Bueno, no os lo recomiendo mucho porque es un poco farragoso, difícil de hacer. Primero, necesitáis a otra persona. Segundo, cada vez que pinzáis con una mano y cogéis el pliegue con la otra, ese pinzamiento puede ser ligeramente distinto. Entonces recomiendan hacer 3 medidas de cada pliegue y luego sacar una media. Bueno, al final vais a estar media hora, una hora tomando esas medidas y mi experiencia es que luego pregunto a la persona a la que le he medido según las fotos qué tanto por ciento de grasa tiene. Y suele coincidir lo que hemos averiguado con esto que con el método de las fotografías. El siguiente método es tomar los contornos con una cinta métrica de ciertas áreas de tu cuerpo. Estas son, para los hombres y mujeres, el cuello por debajo de la nuez, la cintura justo a la altura del ombligo. Luego hay que meter la altura y el peso y a las mujeres hay que añadirle el contorno alrededor de las caderas, pero que pase por la zona más gruesa del trasero. Todo esto lo metéis en, bueno, os voy a dejar unos links de unas páginas web donde podéis introducir los datos y os va a dar como resultado la masa muscular o masa libre de grasa y las grasas. El siguiente método sería tomarte como referencia a ti misma. Es decir, supongamos que en los últimos 2 años has aumentado de peso y tú te sentías mucho mejor con el peso que tenías anteriormente. Supongamos que en estos 2 años no ha habido un entrenamiento físico que haya cambiado tu masa muscular, con lo cual sabemos que esos kilos que has ganado son kilos de grasa, ¿vale? Entonces ya lo tienes calculado. Ahora bien, este método no funciona si estás tomando como referencia tu peso de hace 20 años o 10 años, porque a medida que pasa el tiempo cambia la composición de agua, de tejido óseo y muscular, con lo cual no vale, porque esos kilos de diferencia no son solamente de grasa. ¿Ok? Entonces esto es solo para cuando habéis cambiado de peso en 1 año, 2 años. Hasta ahora hemos averiguado cuántos kilos de grasa tienes, hemos averiguado cuántos kilos de grasa te gustaría tener y la diferencia son esos kilos que tienes que perder. Ahora vamos a calcular cuánto tiempo vas a tardar en reducir esos kilos de más. Primera advertencia, se recomienda por estudios de investigación que la manera óptima es reducir unas 500 calorías diarias para bajar 0,5 kilogramos a la semana. No cabe duda que si tienes muchísimo sobrepeso, esa cantidad de calorías se puede subir. Ahora bien, vamos a calcular cuántos meses se tarda, pero al cálculo final vamos a tenerle que añadir un extra por lo siguiente. Cuando el cuerpo se da cuenta de que hay un déficit calórico, va a ocurrir una adaptación del metabolismo, es decir, el metabolismo va a reducir la temperatura del cuerpo, tu actividad diaria, incluso va a ralentizar tus párpados, va a bajar la temperatura, va a bajar las pulsaciones.
Es decir, vas a invernar un poco, tu metabolismo se va a ralentizar, aunque podemos seguir algunas estrategias para que esto no sea tan bestia, pero es muy difícil evitar esta adaptación metabólica. Con lo cual vas a notar que estás perdiendo con una cierta constancia peso y de repente vas a llegar a lo que se llama un plató, un nivel en donde durante un tiempo no vas a perder peso. Eso no significa que metabólicamente estén ocurriendo cambios en el comportamiento de tu tejido graso, en el comportamiento de tus azúcares en sangre, en el comportamiento de los receptores de la célula ante la insulina. Siguen produciéndose cambios, a mejor si la dieta es saludable, pero tú te vas subiendo al peso y no hay un cambio, es desesperante, ¿vale? Entonces vamos a hacer este cálculo y al final le añadiremos un tiempo para estas incontingencias. Estos 9 kilos son 9.000 gramos. Si los multiplicamos por 7,7 calorías cada gramo, nos da un total de 69.300 calorías a perder. Ese total de calorías lo dividimos por 500 calorías diarias a reducir y nos da un total de 138,6 días que dividido entre 30, a grosso modo nos sale un redondeo de 5 meses más el mes por adaptación, 6 meses en total que tardaríamos en perder esos 9 kilos. Estoy mencionando que tienes que crearte un déficit calórico de 500 calorías diarias, es decir, reducir de tu dieta 500. Pero ¿cómo sabes cuántas calorías estás consumiendo actualmente para quitarle esas 500? Para ello nos vamos a ayudar de apps. La verdad es que yo uso MyFitnessPal, me parece estupenda. Entonces lo que vas a hacer es, si no lo tienes ya, es gratuita, vas a tu teléfono, te descargas la app MyFitnessPal, solo necesitas meter tu email para inscribirte y lo primero que te vas a encontrar es tus datos personales. Ahí introduces tu altura, tu peso, tu edad y también te van a pedir cuál sería tu meta y tu nivel de actividad y todo eso. En cualquier caso, bueno, metes todos estos datos y ya puedes ir metiendo los registros diarios de lo que comes. Entonces, tenemos que averiguar en unos días qué estás comiendo, cuál es tu dieta actual, porque esa dieta no podemos continuar con ella, esa es la que te ha llevado al desastre. Entonces, igualmente, sin cambiar nada todavía, date 3-4 días para investigar qué has estado haciendo hasta ahora que ha provocado que ganes peso. Entonces, todo lo que consumas lo pesas, es un poco pesado, válgase la redundancia, es muy pesado, pero son unos días de investigación, ¿de acuerdo? Eso es lo que has estado haciendo y que no debes reproducir. Entonces, todo lo que comas durante el día lo pesas y buscas en la app el alimento, ajustas el peso de lo que has comido y al final te da las calorías diarias y también te sale un quesito o un gráfico de esos de tarta o quesito en donde te viene el tanto por ciento de carbohidratos, grasas y proteínas que has consumido en tantos por ciento y también en gramos de cada una de estas tres cosas, ¿vale? Y esa es la dieta que tienes que evitar. Entonces te dirá a lo mejor que has estado consumiendo 2.500 calorías diarias o 3.000 y a esas calorías hay que reducirle esas 500 que hemos comentado antes. Bueno, esta es la app, decís añadir alimento, podéis poner huevos revueltos, os lo añade, os pone las calorías, los carbohidratos, las grasas, las proteínas, le dais aquí arriba, tiki, y ya tenéis eso como desayuno. Luego os vais al almuerzo, podéis hacer también con este código, escanear cosas que habéis comprado, donde viene el código de barras, y si no, pues mira, os vais a filete de bonito,
supongamos que queremos cambiarle y nos hemos comido un super filete en vez de 200 gramos, ahí cambiáis y ponéis la ración de 3, le dais a guardar, dais arriba al OK, al OK. Cuando ya he metido las 3 comidas diarias, me voy abajo y veis aquí el quesito, ¿verdad? Pongo nutrición y me dice el desayuno, pero yo lo que quiero es ver los macros, ¿vale? Y aquí me dice que de carbohidratos he tomado un 18 gramos, que es el 7%, de grasas el 45 gramos, que representa un 43%, y de proteínas 118 gramos, que representa un 50% del total, ¿vale? Esto es lo que os digo que es un diseño de los macros y que es importantísimo. Ahora viene una parte muy importante de la dieta y que forma parte de esas estrategias que comentaba antes para que el daño metabólico fuera el menor posible. Consiste en cómo distribuir los macros, es decir, cuántas proteínas diarias, carbohidratos diarias y grasas diarias vas a tomar. Y aquí nos podemos meter en discusiones infinitas, pero yo os voy a recomendar lo que yo sé. Todos los estudios en los que he investigado y hago mi investigación me vienen a decir que las dietas bajas en carbohidratos, no necesariamente ketogénicas, porque eso es un paso más, pero por lo menos bajas en carbohidratos, son más eficaces que las que reducen las grasas y te dejan comer muchos carbohidratos. ¿Cómo empezar a calcularlo? Yo empezaría calculando la cantidad de proteínas, porque son los bloques de construcción necesarias para la supervivencia. Todo nuestro cuerpo y ADN, su objetivo es construir proteínas. Entonces, hay estudios también que aconsejan aumentar un poco las proteínas mientras se está intentando perder peso, porque evita que pierdas masa muscular, que es una de las cosas que ocurre cuando pierdes peso a lo loco, que te estás comiendo no solo el tejido graso, sino también el músculo. Entonces, normalmente se suele consumir entre un 20 y un 25% de proteínas de tu dieta diaria. Entonces yo lo que os propongo es que lleguemos al 30%, ¿vale? Sabiendo eso, luego sabiendo que la dieta tiene que ser muy baja en carbohidratos, entre los super ketogénicos que utilizan la ketosis nutricional para la curación de alguna enfermedad como el cáncer, ellos están en el rango de tomar menos de 20 gramos de carbohidratos, que eso es poquísimo. Solo podrían comer carne, pescados y huevos, y de verduras solo las verdes, tipo brócoli o espinacas. Nunca he probado esa dieta. Luego están la ketosis nutricional, que estudios dicen que por debajo de 50 carbohidratos diarios se puede conseguir ese estado metabólico. Y luego las dietas bajas en carbohidratos más o menos rondan por los 100 gramos de carbohidratos diarios. Entonces ya tenemos las proteínas, tenemos los carbohidratos, y el resto de lo que nos quede lo rellenamos con grasas, siempre grasas buenas. Entonces vamos a utilizar ahora la pizarra negra para que yo haga un cálculo con estas cosas que os he comentado. Debemos saber antes de nada que 1 gramo de peso de grasa tiene 9 calorías, 1 gramo de carbohidratos o de proteína 4 calorías, y que no hay que confundir los gramos de peso con los gramos en su contenido macronutriente. Por ejemplo, un filete de pollo que pesa 200 gramos, según MyFitnessPal, tiene 41 gramos de proteína. Esta mujer consumía de media 2.300 calorías. Si le descontamos esas 500, nos queda un total de 1.800 calorías diarias que ha de consumir para perder peso.
Para no perder la masa muscular mientras adelgazamos, calculamos el 30% de proteína diaria de esas 1800 calorías y nos da un total de 540 calorías al día. Habíamos dicho que 1 gramo de proteína eran 4 calorías, si lo dividimos por 4 nos da 135 gramos de proteína diaria. Sabemos que los carbohidratos diarios deben ser unos 50, lo multiplicamos por 4 y nos da 200 calorías de carbohidratos al día. Y el resto de la dieta serían grasas. Si restamos de esas 1800 totales las 540 de proteína y las 200 de carbohidratos, nos dan 1060 calorías, dividido entre 9 son 118 gramos de grasa. Y aquí podemos ver una variación entre las dietas keto y las dietas bajas en carbohidratos. Las proteínas son las mismas, sin embargo, los carbohidratos difieren. En la keto alrededor de 50 gramos y en la baja en carbohidratos alrededor de 100. Si lo multiplicamos por 4 nos da el total de calorías y el resto que quedan hasta llegar a esas 1800 las rellenamos con grasas que se calculan multiplicándolas por 9. ¿Cuál es la primera tentación que sufrimos cuando nos enfrentamos a todos estos datos que he comentado y decidimos adelgazar? Pues querer ir más deprisa que ese medio kilo a la semana. Vamos a ver, si quieres ir más deprisa, primero te aconsejaría nunca jamás de los jamases tomar menos calorías que las de tu metabolismo basal. El metabolismo basal es esa cantidad de energía que necesitas para dormir, o sea, como si estuvieras inmóvil en la cama. Eso es lo mínimo que debes consumir, ¿de acuerdo? Ese es el primer consejo. Si vas más deprisa y te pasas demasiado, se va a producir una reactancia psicológica, es decir, una especie de rechazo y de fuerza contraria, y vas a sufrir de repente ataques de ansiedad, el síndrome del atracón, porque le estás forzando a tu cuerpo a hacer algo demasiado drástico y entonces se revela y te empuja a querer comer más. Y aquí es donde se produce el famoso efecto yo-yo, en donde, vale, he perdido 5 kilos en un mes, y sí, genial, vas a ver cuánto duras. O sea, a los 3 meses probablemente lo hayas recuperado y todavía un poco más de grasa. Vale, ese es uno de los problemas. Ten paciencia, ese diseño de tiempo que hemos hecho, intenta respetarlo, ¿de acuerdo? Y bueno, el segundo gran problema es esa adaptación metabólica que se puede contrarrestar de vez en cuando haciendo como cíclicos. Es decir, si llevas 10 días en dieta ketogénica, en donde has decidido reducir tus carbohidratos a 40 gramos diarios, cada 10 días date un par de días seguidos en donde consumas 100 o 150 carbohidratos diarios, y ahí vas a hacer que produzcas la hormona leptina, que es la culpable de iniciar ese ciclo de adaptación, ¿vale? Entonces hay algunas estrategias para que ese problema de adaptación metabólica sea más leve. Pero en cualquier caso necesitas datos, estrategias y sobre todo muchísima paciencia. Pero yo te animo a dejar de pasar de ser un gordito o gordita que siempre está como soñando bajar peso a ponerte seriamente con un papel y sacando todos estos datos que te he dicho, decir, vale, comienzo una estrategia de pérdida de 5 kilos o 9 kilos que voy a tardar medio año, y este es mi proyecto vital inmediato y pienso conseguirlo. ¿Vale? Yo os animo a pasar de la queja abstracta de estoy gordo porque me pasa a mí, porque con lo poco que como, a
dar estos pasos con la idea de crearos un cuerpo, porque tú puedes crear tu cuerpo en cierta medida, crearos un cuerpo que sea más reflejo de ti mismo, con el que te sientas más satisfecho. Y conseguir esta meta te va a hacer como crecer en músculo de voluntad o de confianza en ti mismo, y te va a ayudar esa energía y esa fuerza y ese convencimiento que has conseguido con esta dieta y este objetivo, te va a ayudar en otras áreas de tu vida, ¿vale? Porque tú ahora sabes que sí puedes. Ese es mi consejo para el día de hoy y nos vemos en el siguiente capítulo. Espero que esto haya sido de interés y por favor suscribiros, darle manitas arriba y estar pendientes de mi siguiente entrega. Gracias.